Cordial saludo a todos, mi nombre es Juan Medina, en compañía de Jorge Morales, Daniel Ramírez, presentaremos el caso clínico número 1 que lleva por nombre la tormenta húmeda edema agudo de pulmón. Bien, inicialmente tenemos un paciente masculino de 68 años con antecedente de insuficiencia cardíaca congestiva, el cual llega a urgencias por disnea súbita de inicio nocturno. A la toma de signos vitales encontramos que el paciente presenta una presión arterial de 170-100 milímetros de mercurio con una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 32 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno 84% en ambiente, y de acuerdo a los hallazgos durante el examen físico encontramos un paciente diaforético en posición de trípode con estertores crepitantes en ambos campos pulmonares hasta vértices e ingurgitación yugular positiva. El fármaco disponible en este caso, furosemida en ampollas 20 miligramos en 2 mililitros. Bien, la importancia de usar furosemida en este caso está en que antes de producir diuresis, pues primero genera un efecto venodilatador, ya que este medicamento estimula la liberación de prostaglandinas vasodilatadoras, es decir, ya que estos medicamentos van a estimular estas prostaglandinas y van a producir una dilatación de las venas periféricas, de tal manera que las venas aumentan su capacidad para almacenar sangre y por lo tanto disminuye el retorno venoso hacia el corazón, es decir, va a llegar menos sangre al corazón y eso va a reducir la precarga, lo que a su vez pues, va a disminuir la presión en la aurícula izquierda, posteriormente a las venas pulmonares y finalmente a nivel de los capilares pulmonares, y esto baja la presión capilar pulmonar, disminuye la salida de líquido desde los capilares hacia el intersticio y hacia los alvéolos pulmonares, y de esta manera pues se reduce la congestión y el edema pulmonar, y esa es la razón por la que mejora el intercambio gaseoso y disminuye la sensación de disnea, aun cuando el fármaco no ha empezado, digamos, a generar ese efecto diurético. Bueno, prosiguiendo con las preguntas del análisis, con la segunda pregunta, nos piden que calculemos la dosis inicial intravenosa para este paciente, cuál es la velocidad de administración recomendada y qué riesgo de toxicidad existe si se administra muy rápido en bolo. Bueno, como tal, la furosemida intravenosa, pues sabemos que es un diurético de asa, pues la dosis recomendada en las guías para estos pacientes es de 20 a 40 miligramos vía intravenosa según sea la complejidad, pero como sabemos que nuestro paciente está muy complicado, nosotros tenemos que administrar la dosis máxima. Entonces, nosotros vamos a calcular primero la concentración en la presentación disponible. Es decir, sabemos bien y las guías y la literatura nos dice de que la furosemida intravenosa viene en presentación de 20 miligramos por cada 2 mililitros. 20 miligramos en 2 mililitros. Entonces vamos a calcular cuántos mililitros hay en cuántos miligramos hay en cada mililitro, obteniendo así que cada mililitro contiene 10 miligramos del compuesto. Entonces nosotros no necesitamos 10 miligramos, necesitamos 40, por lo cual por regla de 3 podemos obtener que para nosotros obtener 40 miligramos de furosemida vamos a necesitar 4 mililitros, basándonos en que cada mililitro contiene 10 miligramos. Entonces, ya sabiendo que en 4 mililitros hay 40 miligramos, nosotros vamos a calcular la velocidad de administración. Las guías nos dicen de que la velocidad máxima recomendada para la administración de furosemida es de 4 miligramos por minuto. Entonces, si nosotros sabemos que en 1 mililitro hay 40 miligramos y la velocidad máxima es de 4 miligramos por minuto, vamos a aplicar esta fórmula que está aquí. Por lo tanto, vamos a obtener que 40 miligramos al dividirlo en 4 miligramos por minuto, que es la velocidad máxima recomendada, nos va a arrojar 10 minutos. Es decir, que nosotros vamos a administrar 40 miligramos
en 10 minutos. Es decir, vamos a administrar 4 mililitros en 10 minutos. Y respondiendo a la segunda pregunta, el segundo anexo de pues, este análisis profundo, que nos dice de qué riesgo de toxicidad existe si se administra muy rápido en bolo. Bueno, como tal, la furosemida, sabemos que es un diurético de asa, pues como principal riesgo de esta es el aumento de las concentraciones plasmáticas en el oído interno, el aumento de las concentraciones plasmáticas, este, afectando el transporte de los electrolitos en el oído interno. Esto pues lo vamos a saber muy fácilmente porque el paciente nos va a referir tinnitus, vértigo e hipoacusia. Esas tres cosas son principales para nosotros saber de que esa dosis que nosotros estamos administrando, eh, en caso tal lo hagamos de manera empírica, que no es lo recomendable, pues está aumentada. Eso significa de que pues el paciente está teniendo un daño o pues ototoxicidad, que pues es la principal contraindicación de administrarlo de manera, de manera rápida. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Daniel Andrés Ramírez. En una de las preguntas del caso clínico número uno, dice que tras la administración el monitor muestra la aparición de ondas subprominentes o aplanamiento de la onda T. ¿Qué alteración electrolítica sospecha y cuál es la fisiopatología renal de esta pérdida? Ante estas características en el electrocardiograma se sospecha de una hipopotasemia debido a un aplanamiento de la onda T y una prominencia de la onda U, como se muestra aquí en las flechas rojas, la aplanación, y las flechas amarillas, la prominencia de la onda T. Ante este caso, estas son las posibles causas: un aumento de las pérdidas extrarrenales, como en el caso de vómitos, diarrea o quemaduras, o una diaforesis profusa. Pero también en el contexto de este caso clínico, sabemos que es ante el aumento de las pérdidas con el uso de diuréticos, como la furosemida, que va a ocasionar la pérdida de potasio. Entonces, ante esta causa se puede clasificar en una hipopotasemia posiblemente moderada debido a un leve aplanamiento de la onda T. Entonces, la razón de esta pérdida de potasio es debido a que la furosemida va a bloquear el cotransportador NKCC2, lo que va a inhibir la reabsorción no solamente de potasio, sino también de sodio y cloro. Entonces, esto ya de por sí va a inhibir el nivel de potasio a nivel sanguíneo, y la pérdida de la reabsorción de sodio va a ocasionar que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como se ve aquí en la porción anterior, en la porción derecha, ocasionando que se procure en el túbulo colector y también en el túbulo contorneado distal la reabsorción de sodio, pero a costa de la secreción de potasio. Esto va a ocasionar una eliminación masiva de potasio a nivel proximal en el asa de Henle y también en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Los diuréticos se clasifican principalmente según el segmento de la nefrona a donde actúan. Los inhibidores por ejemplo, de la anhidrasa carbónica, por ejemplo, acetazolamida, metazolamida, actúan en el túbulo proximal, producen una diuresis leve al disminuir la reabsorción de sodio y bicarbonato. También están los diuréticos osmóticos, como por ejemplo el manitol, el sorbitol, también actúan principalmente en el túbulo proximal, aumentando, digamos, la excreción de agua por un efecto osmótico. Por otra parte están los diuréticos del asa, como furosemida, bumetamida, toracemida, el ácido etacrínico, que actúan en la rama ascendente del asa de Henle y son los más potentes. Por otra parte están las tiacidas, como hidroclorotiacida, clortalidona, indapamida, que actúan a nivel del túbulo distal e inhiben la reabsorción de sodio. Y finalmente, los diuréticos ahorradores de potasio, como espironolactona, eplerenona, emilorida y triantereno, que actúan en el túbulo distal y conductos colectores, favoreciendo, digamos, la eliminación de sodio sin aumentar la pérdida de potasio. Ahora, siguiendo con la parte del segundo punto del cuestionario que nos dice que enunciamos los usos de los diuréticos, vamos a empezar, o les voy a mencionar de tantos que hay que están ejemplificados en esta tabla,
vamos a hablar de los tres más importantes, tales como la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva y el edema agudo del pulmón, que pues era nuestro caso clínico. Entonces, con respecto al uso de los diuréticos, en esta tabla está ejemplificado en cuándo se usa, por qué se usa y cuáles son los diuréticos que se usan. Entonces, el uso de los diuréticos en la hipertensión arterial principalmente disminuye la volemia, por lo tanto va a disminuir la presión. En la insuficiencia cardíaca reducen la congestión y retención de líquidos y en el edema agudo del pulmón disminuyen la congestión pulmonar. Igualmente, en la tercera columna están los diuréticos más utilizados en estos casos, tales como en la hipertensión arterial, las tiazidas, en la insuficiencia cardíaca congestiva, los diuréticos de asa, al igual que en el edema pulmonar. En el edema agudo pulmonar se utilizan los diuréticos de asa específicamente, o pues en el caso de nosotros, de nuestro caso clínico, pues en el edema agudo de pulmón se utilizó la furosemida. Igualmente, pues acá hay un sinfín de condiciones clínicas, pues demostrándonos de que los diuréticos no se usan únicamente tal vez para el control de la diabetes, o para el control de la presión, sino de que pues también tienen usos en otras patologías o en otras condiciones más específicas. Muchas gracias. Cuanto al cuestionario, la tercera pregunta que nombra cómo actúa la hormona antidiurética y qué uso se le puede dar, esta va a actuar con una función de mantener la osmolaridad plasmática y el volumen intravascular. Esto lo hace mediante la unión a dos tipos de receptores, o pueden ser más, pero los principales son B1 y B2. En el caso de los receptores B2 es un receptor acoplado a proteína G, ubicado principalmente en el túbulo contorneado distal y túbulo colector. Entonces, lo que va a ocasionar es que va a ocasionar la liberación o la activación de la proteína G estimulante, que va a ocasionar una activación de la enzima de ciclasa, lo que va a ocasionar un aumento en la concentración de AMP cíclico, que va a conllevar a la activación de la proteína quinasa A, lo que va a llevar una liberación de las vesículas hacia la porción apical de la célula en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, que contienen aquaporina 2, lo que va a ocasionar un aumento en la permeabilidad al agua en estas porciones de la nefrona. Entonces va a ocasionar un aumento en el volumen sanguíneo, por aumento en la absorción de agua, en la reabsorción. Por otro lado están los receptores B1, que tienen un potente efecto vasoconstrictor debido a que ejercen su función a nivel de las células musculares lisas de las arterias sistémicas y también del lecho vascular esplácnico. Entonces, debido a esos dos mecanismos de acción, podemos dar unos posibles usos. En el caso de las que van a homologar, los fármacos que van a homologar la función de los receptores que actúan a nivel de los receptores B1, vamos a ver que se pueden usar en el caso de pacientes que contengan una hemorragia por varices esofágicas, lo que se explica mediante la vasoconstricción, una potente vasoconstricción en el lecho esplácnico, que a su vez actúa en el lecho portal. Entonces hay una reducción del flujo sanguíneo y por lo tanto una disminución en la irrigación a nivel de esofágico y por lo tanto una disminución del riesgo de hemorragia. También se utiliza junto con noradrenalina en la reanimación de los paros cardíacos. En el caso de los que simulan la hormona antidiurética a nivel de los receptores B2, vemos que esta se usa en el caso de la diabetes insípida como un homólogo ante una deficiencia de esta hormona y frena la poliuria, el exceso de la excreción de agua, de orina y la polidipsia, el deseo de beberla. También en el caso del tratamiento de la enuresis nocturna, en pediatría, cuando la terapia conductual no ejerce resultados, entonces esta práctica se ve inhibida y se ve ayudada por el uso de este fármaco, debido a la reducción de la eliminación de orina. Entonces, también se puede utilizar no con efectos vasoconstrictores, sino con efectos a nivel del endotelio, donde van a ocasionar una exocitosis del cuerpo de Weibel-Palade, que van a ocasionar una liberación del factor von Willebrand y el factor 8, que son útiles en el tratamiento ante situaciones de tratamientos quirúrgicos en pacientes con enfermedad de von Willebrand o hemofilia leve.